Y vamos a leer la Biblia en una porción muy importante. Por favor, Mateo capítulo número 13, porque ahí tenemos la enseñanza de las parábolas y estamos muy claros en lo que vamos a enseñar. Hoy vamos a enseñar sobre las características de la revelación de los tiempos en las parábolas. Amén. Y ahí es donde encontramos en el verso 13, Mateo 13:13, esta porción que dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias por su atención. Y estoy consciente que cuando leemos la Biblia, algo nos tiene que resaltar al pensamiento, porque somos gente pensante, analítica, gente inteligente que sabe entender lo que lee. Pero hay algunas cosas que Dios esconde. Hoy hemos leído que las parábolas son enseñanzas misteriosas y que algunos viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mi pregunta es: ¿qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que hay que oír? ¿Qué es lo que hay que entender? ¿Por qué voy a leer una parábola? ¿Qué es lo que debo ver ahí? ¿Por qué he de oír una enseñanza o un mensaje en parábola? ¿Qué es lo que debo entender ahí? Esa es la pregunta o el cuestionamiento que nosotros debemos hacernos. Y yo quiero que tomemos en cuenta esta realidad que estoy transmitiendo también por escrito a cientos de personas que me visitan cada día y también por mes. Es obviamente que se multiplica, son miles de personas por mes que están leyendo estos mensajes. Y tengo que empezar con decir que la semilla es el primer tema de la primer parábola en la Biblia. Y si existe la semilla para sembrar en el campo, también existirá el sembrador que se ha de ocupar de su oficio en la tierra. Tome en cuenta que la tierra es el depósito orgánico de la vida de las semillas, o de la vida que traen las semillas en ella. Porque la última parábola también, de las 7 que se mencionan en ese evangelio, trata de la separación que Dios mandará hacer por medio de los ángeles en el fin de los tiempos. Ahí ya entra el tema de los peces o la pesca. O sea que necesitamos una guía simple, una guía generalizada de la interpretación de las parábolas. Y de eso se trata este mensaje, la revelación del tiempo en las parábolas. Pero leyendo tenemos que entender, y yo voy a mencionar 5 cosas importantes, más bien voy a mencionar 7 porque quiero hacer lo más breve posible, pero también quiero
extenderlo al máximo en esta enseñanza. Primero, quiero que usted se dé cuenta que cada parábola tiene una construcción de narrativa breve y definida, con una estructura simple al entendimiento. Ahora usted va a pensar más de lo que pregunté al principio. Si es así, tan simple, tan sencilla, ¿por qué aún los más entendidos en las Escrituras no lo vieron, no supieron oír, no supieron entender? Porque en la construcción de lo que son las parábolas, primero notamos que se domina el tema de la agronomía, con lo cual obviamente está asentada la verdad espiritual respecto a la vida humana. ¿Verdad? Es un tema muy importante, es un tema principal en la Biblia, el tema de la agronomía, porque ahí Dios revela el misterio del reino de Dios. Yo debo estar interesado en eso, porque la vida en la tierra es temporal. Por si usted piensa que va a tener la eterna juventud, se equivoca. Es más, tal vez ni llegue a disfrutarla. Posiblemente nos depare un destino muy corto en la tierra. Sin embargo, tenemos que saber aprovechar cuál es el propósito de Dios en nuestro destino espiritual para la eternidad. Y si las parábolas lo revelan, debo entonces poner mi sentido en eso, porque considero que en la ciencia de la agronomía el hombre ha entrado, ha investigado y ha descubierto muchas cosas, y considero también que se han dado cuenta que no solamente es asunto de la naturaleza, sino es asunto del Creador. El más entendido en esto, como científico, como agrónomo, como quien quiera que sea, debe entender que Dios es el que diseñó todo eso para que nos dé un mensaje. Porque el porcentaje más alto de los temas en la Biblia comienzan con la agronomía, más que cualquier otro de los temas de la naturaleza que se pueda leer en la Biblia. Acuérdese, comienza con un árbol, porque Dios hizo toda la vegetación sobre la tierra. Hizo que los hombres fueran también personas que se alimentaran de la vegetación, la cual tenían que cuidar para que produjera para su propia existencia. Entonces, obviamente, es el tema que más se mueve en la Biblia, puesto que Jesús a eso se refirió, hablando de árboles, porque en los árboles hay misterio. Yo no había entendido el hecho del por qué me gusta mucho las figuras de los árboles. Cada vez que veo árboles me gusta tomarles fotografías, los admiro, puedo ver la magnitud de vida que tienen, pueden vivir más que los seres humanos, son fuertes, son robustos, de hecho se compara al justo con los árboles. Y otra cosa más, los árboles son los que dan fruto, son los que echan raíces, son los que se mantienen y además purifican el ambiente. Son los que le dan colorido a todo lo que nuestros ojos ven. Imagínense montañas sin árboles. ¿Verdad que ve uno la diferencia en ese sentido? Es decir, la manera del diseño, la manera de lo gráfico que es aquello a la vista del hombre, no solamente ejerce una influencia de paz, no solamente también le transmite al hombre tranquilidad, sino que también muestra el poder del Creador en la naturaleza. Amén.
Así que tomemos en cuenta que la construcción en la narrativa de cada una de las parábolas tiene un sentido para que nosotros lo entendamos. Y Jesús habló por medio de parábolas. Número 2, también en el relato, en contexto de lo cotidiano, a la vista de los que escuchan, hay un mensaje claro. Porque Jesús no estaba hablando de cosas que no conocieran los que le escuchaban. Cuando él decía, ustedes conocen los tiempos porque saben cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Cuando ustedes miran que el cielo tiene arreboles, dice así la enseñanza del Señor en nuestras versiones de la Biblia, ustedes saben entonces que va a llover. Y el Señor decía, sin embargo, mirad los campos que ya están dispuestos para la cosecha. Y el Señor siempre tocaba ese tema. Hablaba de los árboles, que ya el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y será echado al fuego. ¿Por qué Jesús se refería a esas cosas? Porque estaba dando un mensaje de lo que comúnmente el ser humano en el ambiente donde él estaba dando el mensaje entendía. Por eso le hablo de que el contexto de cada parábola es algo que podemos entender. Por eso usted debe ponerle atención. Hay parábolas de 2 oraciones nada más. Hay parábolas de 4 oraciones. Una composición, una construcción narrativa muy corta, muy pequeña, pero que tiene un contexto muy simple por el cual Dios quiere transmitirnos un mensaje. El tercer punto es que la narrativa es real y que muestra una fuente simbólica de verdades espirituales. Es decir, no va a hablar el Señor de cosas que el hombre no puede entender. Ya ve cómo es el libro de Apocalipsis. ¿Por qué habla de la muerte? ¿Por qué habla de las plagas? ¿Por qué habla del hambre, de la violencia? Por medio de caballos y de jinetes montando esos caballos. Porque todo el tema es figurativo y uno, como sabe de esas cosas, porque si tiene dudas, pues puede investigar, puede aprender, puede informarse, puede ser enseñado, entonces va a tener un entendimiento más claro de los mensajes que Dios quiso dar a través de esos contextos, a través de esas narrativas reales. Amén. ¿Cómo vendrá el Rey de Reyes si no montado en un caballo blanco? Amén. ¿Acaso no traerá un cinto que diga Rey de Reyes y Señor de Señores? Así que nosotros tenemos entonces que volar nuestra imaginación y darnos cuenta que eso va a ser más real de lo que en sí la narrativa nos lo presenta. ¿Se da cuenta? Vamos al punto número 4. El enfoque. El enfoque está relacionado a la voluntad divina en sus programas y en sus designios. Todo lo que Dios ha trazado conforme el tiempo, a través del enfoque de la parábola, podemos darnos cuenta de esa realidad. Quiero mencionar algunas cosas hasta ese punto, porque lo común en los días de Jesús, ¿acaso no era la religiosidad? Pero también era lo que acostumbraban a hacer, quizá para vivir, como sembrar las semillas. La Biblia habla de semillas, alrededor de unas 16 a unas 20 clases de semillas se mencionan en la Biblia. Aparte del trigo, de la cebada. Amén. Se habla de
muchas clases de semillas, porque era lo que ellos acostumbraban a hacer. La pesca igualmente, la pesca. Si hablaba el Señor del pan, pues ¿de dónde viene el pan sino de las semillas del trigo? Amén. Amén. Y luego la realidad que también vivían del dominio de los romanos, es decir, cómo estaban ellos sujetos a otro gobierno y cómo tenían ellos que respetar y cómo tenían que someterse. Es que hay un plan divino en cuanto al cultivo de la tierra, la labor de la pesca y la esclavitud para revelar la vida espiritual de los seres humanos. ¿Se da cuenta? Por eso, uno de los principios más importantes que usted ha memorizado en la Biblia dice: todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Porque tiene que ver con lo que hacemos. Ahora, yo no necesito una semilla literal en las manos, pero tengo que hacer algo en actitud para que esto me dé una cosecha de bendición. Tengo que tener una semilla de generosidad, de respeto, una semilla que manifieste lo que es el sometimiento, lo que es la sujeción, etcétera. Y esto me traerá como resultado una cosecha de bendición, de respeto igualmente, porque quien da respeto también será respetado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se da cuenta? Esos son los principios de la Biblia. Además, la referencia del tema de la semilla revela el desarrollo del reino de Dios sobre la tierra. Creo que ya dije algo, pero oiga esto. Lo que pasa es de que Dios comenzó todo con semillas. Ese fue el tema que vimos desde el principio de la creación. Dios nada más dijo: produzca la tierra. Y yo le hacía la pregunta: ¿qué fue primero? ¿Las plantas o las semillas? Pues obviamente las semillas. Amén. Porque Dios sabía que la tierra contenía ya semillas que nada más con el poder de su palabra hizo que produjeran. Y es así como todo empezó a cambiar sobre la tierra, porque antes era desértica. Y por eso ese es el principio. Y en el reino de Dios, hermanos, ¿qué era el reino de Dios antes? No lo conocíamos, no teníamos ni idea de eso. Pero vino el Señor con semillas, poniéndolas en nuestros corazones, y ahora podemos entender. Y la Biblia dice: porque el reino de Dios no consiste ¿en qué? En comida ni bebida. Es decir, no es nada materializado. El reino de Dios es espiritual. Amén. Y es lo que tenemos que sembrar en lo espiritual. Quien cosecha, hermanos, solamente violencia, maldad, resentimientos, etcétera, etcétera, es porque ha sembrado para la carne. Pero quien siembra para el espíritu, del espíritu cosechará la vida eterna en el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Porque toda la creación está programada para dar subsistencia a la tierra por medio de las semillas. El reino de Dios también no es la excepción. Por eso el tema de nuestra iglesia como nombre es Nueva Cosecha, pero es porque tiene una relación muy consistente dentro del contexto de la Biblia en el tema de la agronomía. Lo que nosotros predicamos es precisamente semillas de verdad que puedan sembrarse en sus corazones. Por eso los temas bíblicos que estamos desarrollando comenzó con el libro Semillas. Pronto estará listo el libro Raíces. Después vendrá
el libro de brotes y de último el libro de frutos, porque tiene que ver con los principios de la Biblia que tenemos que atesorar en el corazón. Si yo guardo la semilla de una verdad espiritual, eso me tendrá que producir en lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué deposita usted en el banco? Pues dinero. Si usted lleva una libra de trigo en semillas, pues no le sirve al banco para nada. ¿Cuántos dicen amén? Así que usted sabe entonces sembrar en el sentido alegórico en el banco dinero para que le produzca dinero. Y usted sabe que puede entonces en cualquier momento de necesidad ir a la institución donde está ahorrando y sacar de sus ahorros cuando tenga necesidad. Si supo con inteligencia que aquel dinero le produjera, entonces siempre va a tener cosecha de más en números del dinero que ha depositado. De lo contrario, pues también se acaba. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay que ser inteligentes para administrar tanto de lo material como también de lo espiritual. Entonces vuelvo otra vez, después del enfoque, voy al punto de la relación en la parábola. ¿Cómo así? Que las parábolas tienen una relación con los seres humanos, que son los participantes o los protagonistas principales de estas verdades. ¿Dicen amén? Amén. ¿Se da cuenta cómo estoy enfocando esta realidad? La relación de una parábola en ese mensaje que el Señor dio, obviamente tiene que ver con nosotros. En la primera parábola, que esto lo dejamos para después, ahí nos vamos a ocupar en un solo mensaje en la primera parábola. Pero en esa primera parábola, el Señor menciona al sembrador primero, porque es un ser humano. Pero espiritualmente entendemos que nuestro Señor Jesucristo fue el sembrador, el que primero vino y sembró la semilla del Evangelio en el corazón de sus discípulos. Los discípulos sembraron en otros y así sucesivamente hasta nosotros. Si yo ahora le enseño la Biblia es porque alguien me enseñó a mí. Y aquel que me enseñó también tuvo que aprender de alguien. Así que esto habrá de continuar si usted también le enseña a otros. De lo que aprende, de lo que recibe, de lo que sustente en su corazón, tendrá suficiente también para poner en el corazón de otros. ¿Se da cuenta cómo es que funciona el Evangelio? Por medio de semillas y por medio de protagonistas como nosotros, seres humanos con defectos. Pero vamos a ver en la primera parábola que los corazones son como los terrenos. Cada corazón es diferente. Le quiero hacer una prueba. Usted que me está poniendo atención, aunque algunos a veces andan por otro lado, ¿verdad? Muy lejos de aquí, aunque en cuerpo están presentes, pero póngame atención a esto. ¿Verdad que no todos somos iguales aquí? Para comenzar, en lo exterior nos vestimos diferente, usamos tallas diferentes, tenemos gustos diferentes. Si hablamos de pensamientos, algunos son mal pensados, otros bien pensados. Amén, o buenos pensadores. Bueno, hablemos de niveles de conocimiento. ¿Verdad que no todos tenemos el mismo nivel de conocimiento, de inteligencia? Discúlpenme, pero es la realidad. Quizá alguno aquí no debería estar aquí, ¿verdad? Podría estar en otro lugar, pero nos ha unido el destino, nos ha puesto en un mismo lugar y debemos aprovechar el tiempo.
Ahora, le digo, si cada uno de nosotros trajera los pensamientos y los materializara, los pusiera a la vista, ¿verdad que tendríamos todos y cada uno de nosotros diferente nivel de conocimiento? Amén. Igual que en lo físico que manifesté al principio, en los gustos, en los colores, en las comidas. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos tienen hambre? Amén. Pero le aseguro que más de alguno no tiene hambre. O más de alguno tiene más hambre que otro. Yo no le voy a ofrecer comida, así que aguántese un poquito nada más. Pero verdad que en ese sentido somos distintos. Hay algunos que cuando ya no resisten el hambre se ponen malhumorados. Otros nada más están diciendo, no, yo no me aguanto. Y busca algo, aunque sea una fruta. Busca algo, aunque sea una semilla por ahí, para poder calmar su hambre. ¿Verdad? Algo hacemos. Pero aquí le demuestro con este ejemplo que todos somos distintos. Que no estamos en el mismo nivel siempre. Pero Dios quiere que tengamos una relación directa con el mensaje que Dios nos da. Como en este caso las parábolas, que nos identifiquemos con el mensaje del Señor. Yo tengo que entender que en cada parábola Dios me quiere hablar y quiere ponerme en el punto donde yo pueda entender qué es lo que debo hacer con ese mensaje. Por esa razón, cada parábola debe ser examinada, debe ser revisada, analíticamente debe de ser una parábola de estudio con el fin de que entendamos espiritualmente más allá de lo que en sí podemos leer con nuestro pensamiento. Amén. El punto número 6. Una parábola también tiene un reto de interpretación dentro de la narrativa que tiene, desde el principio del mensaje hasta el final, cómo Jesús enseñó cada parábola. Por eso Mateo 13 es interesante, porque en un solo capítulo hay 7 parábolas importantes que revelan el reino de Dios. Y Jesús lo dijo. Por eso vimos en la introducción de este tema esas verdades, cuando le preguntaban, Jesús, ¿por qué enseñas? Por parábolas. Y lo leímos hoy, Mateo 13:13. Lo leímos, porque ahí claramente dice que hay que ver, hay que oír y hay que entender. Esto no es difícil, y si todos aquí somos alumnos de la escuela de la vida en la fe de Cristo, tenemos que aprender esos principios. Amén. Porque nuestros ojos están para ver en lo físico, pero también hay ojos espirituales. Nuestros oídos están para oír del ambiente que nos rodea, pero también hay oídos espirituales. Hay entendimiento de lo natural en lo que nosotros compartimos con los demás, pero hay entendimiento en lo espiritual, y eso nos hace espirituales. Amén. No es ser espiritual solo venir a la iglesia. ¿Me oyó bien? Amén. Aquí quizá usted se va a frustrar, pero se lo voy a decir así como lo he oído y lo hemos compartido, ¿verdad? No por estar en el garage, ya soy carro. Ajá. El lugar donde se guardan los carros, pues es un garage, ¿verdad? Es un espacio específico para que ahí esté guardado. Pero hermanos, nosotros si venimos a la iglesia, venimos para aplicar la parte espiritual de la vista, del oído y del entendimiento, porque eso nos hará espirituales. Amén.
Esa frustración ha llevado a mucha gente a apartarse de los caminos del Señor. De decir, es que no veo nada, no oigo nada, no entiendo nada. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que no está ejerciendo sus sentidos en el Espíritu. Esto le va a cansar, le va a embotar los sentidos naturales. Cómo se tardan, cantan mucho, esa música muy fuerte, ese pastor anteojudo como grita, ay, no me saludaron, esa hermana me miró feo. Vamos a ver solamente cosas que nos van a sacar de este ambiente, pero cuando experimentamos lo espiritual, no importa las malas caras, no importa que me critiquen, no importa nada, yo voy a venir porque le voy a dar gloria a Dios. Amén. Y porque quiero que Él me hable. Amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Verdad que nos identificamos con esa realidad? Por eso mucha gente no dura en las iglesias. Pero no tiene nada que ver la iglesia en sí, el edificio, no tiene nada que ver si hay calefacción o aire acondicionado dependiendo del clima. No tiene nada que ver si hay mucha o poca gente. Tiene que ver la disposición en el corazón de cada uno de los asistentes. Como pastor uno se frustra al ver que la gente no responde. Eso es natural. Es como el maestro en la clase. No llegaron los alumnos, se frustra. Porque dice, hoy tocaba una enseñanza importante que complementa las que hemos enseñado antes. Si ellos no oyen esto, yo no voy a repetir, no puedo repetir. Tengo que seguir adelante con los que vienen. Así que el maestro está cumpliendo su función y haciendo con responsabilidad su trabajo. Pero quienes fallan, quienes faltan, cuando llegue el examen van a comprobar que fue necesario estar ahí, con ojos, con oídos y con entendimiento. Amén. Amén. Así que el reto de la interpretación es con ese propósito, para que la narrativa del mensaje de la parábola la podamos captar desde el principio hasta el final, así como Jesús lo enseñó. No podemos tomar una parte nada más y dejar las otras sueltas. Debemos entenderlo por completo. Punto número 6, donde estamos en la interpretación. Le quiero decir esto, que entre siembra y riego de una semilla, acuérdese, no se ve nada todavía. Ya la semilla está debajo de la tierra, necesita agua, ¿verdad que sí? Tiene que alimentarse, pero usted no ve nada. Ahí es donde Dios permite la vida en lo secreto a la semilla que muere. ¿Me estoy explicando? ¿Qué está pasando debajo de la tierra cuando la semilla está muriendo? Está empezando a dar vida por medio de sus raíces. Ahí está la semilla abriéndose poco a poco y permitiendo que aquella vida dentro de ella empiece a internarse en la tierra, porque será lo primero, y eso es obra de Dios. Enraizar es obra de Dios por medio de las semillas. Dicen amén. Amén. Y eso se llama germinación como les decía, en la agronomía se llama germinar. La semilla está germinando, pero es secreto. Nadie lo puede ver físicamente hablando. ¿Se da cuenta? Haga la prueba con las plantas que en pocos días va a sembrar. Tiene que ir a regar. Y parecen más agradecidas las gramas y el monte, ¿verdad? Que son las que primero salen. Pero, hermanos, sin embargo, las semillas que usted sembró para obtener de ellas un fruto, necesita su tiempo. Y en su respectivo momento van a surgir, para después en la cosecha poder dar sus frutos. La nueva vida de la semilla
se aplica en el enraizamiento que Dios hace posible. La nueva vida en el enraizamiento se aplica en el crecimiento interior. Amén. Amén. Y la nueva vida en el crecimiento, que eso viene después, se aplica en la fructificación. Porque usted, por más que le sople a las plantas, por más que les hable, no van a dar fruto si no les da su respectivo alimento. ¿Me estoy explicando, hermanos? Si no está limpiando alrededor de esa planta que usted sembró, si no está cuidándola. Así que hay trabajo de Dios, pero hay trabajo del hombre. La labor de Dios es secreta, pero la labor que le toca hacer a usted y a mí es algo que se ve y es algo que necesita responsabilidad. Amén. Amén. Y por último, en las parábolas también hay retos al pensamiento. Anteriormente dije interpretación, ahora hablo del pensamiento. Amén. Amén. Retos a la manera en la cual nosotros vamos a descubrir con nuestra manera de pensar en las parábolas aquello que esconde la parábola en el proceso de lo verosímil de la narración, aquello que es real en la narración, pero nos hará pensar en una realidad al pensamiento. Yo tengo que entenderlo. El sembrador salió a sembrar, es lo que dice la primer parábola. Así que tengo que pensar, el sembrador ya vino, ya sembró la semilla. Esa semilla sigue teniendo multiplicación. Amén. Amén. En aquellos que dan fruto, ya la semilla viene en el fruto y en algún lugar va a caer otra vez y seguirá produciendo y multiplicándose. Amén. Amén. Entonces mi pensamiento es invitado a analizar para ver cómo los misterios del reino de Dios están escondidos ahí y entenderlo. Yo sé que ya quizá podríamos tenerlo ya puesto en la cabeza, firmemente ya lo tenemos en la mente, programado ya. Ah, sí, la parábola del sembrador, ya la leí, pastor. Oh, ya la entendí, pastor. Sí, el sembrador, la semilla, los terrenos, etcétera. Pero muchas veces tenemos que volver otra vez para que nuestro pensamiento siga teniendo el mismo reto y entendamos más de lo que el Espíritu nos quiere enseñar. Porque algunas cosas van a sobresalir más que otras en el tiempo de Dios. Amén. Amén. Y con esto también quiero decirles que las parábolas nos ponen a pensar y a examinar esos mensajes que están ahí escondidos, pero están al alcance de todos aquellos que leen. ¿Cuántos dicen amén? Como ya repetí que estamos en Mateo capítulo 13, me imagino que ya todos fueron invitados a este reto de leer. Si no es así, entonces hay algo malo en cada uno de aquellos que no acepta el reto. Hay algo negativo ahí. ¿Por qué no? Si tiene a su alcance la Biblia, si tiene a su alcance el libro de los mensajes de Dios. Mateo capítulo 13 debe ser un capítulo que los cristianos conocen, que lo han leído, no le digo 2, 3 veces, cientos de veces.
que ya saben que Jesús lo enseñó y que ahí esconde en sus mensajes, en parábolas, los misterios del reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, estoy retando a sus pensamientos con lo que estoy repitiendo de estas verdades, porque hay un alcance por medio de las parábolas hacia el futuro para discernir los tiempos. Usted sabe que la tierra es el recurso natural para llevar a cabo las operaciones en donde Dios interviene, en donde también intervenimos nosotros. ¿Sí o no? Ese se llama el proceso de la siembra y la cosecha. Por eso Pablo decía: yo sembré, Apolos regó, y Dios es el que da el crecimiento. Eso está ahí en el Nuevo Testamento. Usted lo tiene que buscar y leer, porque si yo le doy todo con la cuchara, entonces no va a aprender a comer nunca por usted mismo. Amén. 4 puntos importantes. Yo regué, dijo Pablo. Yo sembré, Apolos regó y Dios da el crecimiento. ¿Cuál es el punto número 4, pastor? El cuarto, aunque sería en este caso el primero, es la semilla. La semilla. Porque Pablo no podría equivocarse. Él sembró. ¿Qué sembró? Sembró algo. Él sembró la palabra de Dios. Uno de los himnos que me encantaba escuchar de niño y que mi padre lo cantaba en algunas ocasiones en la casa, decía: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Si no lo canta, no se lo memoriza, ¿verdad? Sembraré mientras viva. ¿Qué más dice? Dejaré el resultado al Señor. Himnos tradicionales, sí, pero con grandes verdades que están en la palabra de Dios. ¿Querrá usted ser uno de esos sembradores? Como el apóstol Pablo. Pero primero tiene que llenar su bolso de semillas. No meta otras cosas en el bolso donde tienen que ir las semillas, porque no habrá espacio para ellas. Hablo de su corazón. No meta cosas negativas, no meta cosas sin trascendencia. Meta la palabra de Dios, porque será la semilla que le ayudará a tener los frutos para su propia alimentación. Aleluya. Y para que otros sean beneficiados. ¿Me estoy explicando, hermanos? Usted me va a decir: pastor, me cuesta a veces entenderlo. Si no soy profundo. Esto es sencillo, de tal manera que usted puede ver que estamos interesados en enseñar, y esta es la conclusión, sobre la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, y también sobre la parábola de la red. 7 parábolas que nos trazan lo que el Señor nos quiere revelar, y así discernir nosotros los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Amén. Así que usted no debe perderse lo que el Señor nos permite leer en la Biblia y enseñar por la Biblia a sus corazones. Vamos a dar gracias a Dios. Póngase de pie. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es la semilla de verdad. Porque tu palabra sigue teniendo vida y se manifiesta esa vida en aquel corazón que la recibe, Señor. Haciendo tú primero la obra interior y después cada uno de los que han sembrado en el corazón de los demás
el trabajo de cuidar, de alimentar, para que después venga el fruto esperado en aquellos que lo han recibido, en aquellos que se han dejado cuidar, que se han dejado, Señor, proteger, porque estas semillas en nuestros corazones son importantes, porque estas semillas en nuestro corazón, Señor, son semillas de vida, de salud, de eternidad. Gracias por todo en el nombre de Jesús.